abierta, que es justamente también un mensaje peligroso para los seguidores del oficialismo, que podrán advertir que nosotros hacemos lo que ellos no pueden hacer, que justamente ellos viven bajo el pensamiento único y bajo la voluntad de un solo hombre, o sea, están bajo la dictadura de un personaje. Este es un planteamiento de unidad refrescante, estimulante y nos compromete a todos a marchar en ese mismo camino. El otro aspecto es que estamos a pocos días del proceso electoral. Venezuela va a tener que escoger, como vengo planteando, que hay dos opciones. Una opción que dice que Venezuela va a pasar de un estado, de un proceso de gobierno normal a otro, lo cual para mí es absolutamente inaceptable, porque aquí no se trata simplemente de salir del señor Chávez, de la vía electoral, se trata de salir de un régimen, de sustituir a un régimen que ha venido imponiéndose, implantando a lo largo del sistema legal venezolano una serie de condicionamientos de leyes que vienen hundiendo las democracias, las libertades y los derechos de los venezolanos. Yo estoy en la otra opción, que dice que esta es la opción que tiene Venezuela. El país está frente a una decisión. Algunos dicen que los políticos se la pasan repitiendo que es la última elección. No, en Venezuela si perdemos habrá miles de elecciones, como las que hace Fidel Castro, como las que hacía Saddam Hussein, como las que hacía Mussolini, hacían elecciones a cada rato. Pero ya no serán elecciones como las que hoy en día están planteadas. Yo firmemente creo que esta es la última oportunidad de perder o rescatar el país. Más aún, si uno pudiese especular sobre escenarios fatales para el país, a lo que nosotros estaríamos enfrentados era que una victoria del señor Chávez montada sobre su oficina electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, pudiera significar hasta la disolución del Estado venezolano, convirtiéndose en una república socialista absolutamente, e incluso abriendo las puertas para asociarse con estados como el Estado cubano. O sea, podríamos quedar hasta un Estado supranacional. Eso que hoy en día parece una especulación puede perfectamente darse si el señor Chávez llegase, repito, montado sobre el Consejo Nacional Electoral, que no es un árbitro, sino su oficina electoral. Ya el panorama concreto, aquí Venezuela es la opción experimental, el camino más difícil que el país ha tenido, experimentar ante un complejo proceso de toma de decisiones o adoptar otro camino. Yo será muy grato poder contestar la pregunta que ustedes quieran hacer. Sabiendo que el CNE está bajo control de Chávez, ¿usted se podría derrotar a Chávez electoralmente? Si los venezolanos no enfrentamos seriamente al proceso nacional electoral de la elección de Chávez, será muy difícil, por no decir casi imposible ganar la elección. ¿Por qué? Esta es la última parada del señor Chávez hoy en día. Se han aglutinado todos los factores peores de su gobierno para hacer la última resistencia. Nosotros partimos en cada elección con el señor Chávez por lo menos con 2 o 3 millones de personas que no existen. Por eso yo he dicho que he planteado al país, si ustedes me hacen a mi candidato de unidad, yo enfrentaré y movilizaré a Venezuela para que cambiemos las reglas del juego. Las reglas del juego actuales no nos dan mucha probabilidad. Es cierto que hemos ganado algunas elecciones, pero en esa oportunidad no se está jugando Venezuela como se está jugando ahora, y eso es lo que está planteado para Venezuela. Candidato, Candidato, buen día, embajador. Una consulta. Usted es la persona que lleva adelante de forma más conspicua la proposición de una constituyente en caso de que fuera elegido. En esta constituyente usted planteaba desmantelar los poderes como están conocidos en este momento o modificarlos de alguna manera, establecer un periodo de 3 años de transición. Este tiempo para la convocatoria de la constituyente y los efectos que usted plantea que hacen falta, ¿qué tiempo tomaría? ¿Cómo se haría para gobernar al país en forma paralela mientras tanto? Yo he planteado exactamente un periodo de 3 años de transición y no una reforma a la Constitución. He planteado una constituyente que tenga 2 puntos centrales. Uno, el periodo de transición de emergencia, eso es lo que tiene Venezuela de 3 años. Y un segundo, que es legitimar o relegitimar los poderes públicos hoy en día a la posición absoluta del jefe del Estado.
La única que yo le agregaría esa es la segunda vuelta presidencial o la segunda vuelta para todas las elecciones en Venezuela de gobernador. Pero en las primeras, que son las dos fundamentales, nosotros hemos estudiado el tema en algunos convocando a la asamblea el primer día del gobierno, en 45 o 60 días nosotros podemos tener esa elección. Algunos dicen que es un riesgo, que hay posibilidades de que ocurran resultados distintos. Es verdad, eso es posible, no es imposible. Pero lo que sí es una certidumbre es que si no lo hacemos, el que gane las elecciones continuará estando controlado bajo el poder de los poderes electorales. Es un periodo importante en esa transición, cómo se ejerce. Claro, en ese momento el presidente está un poco en la constituyente, no ha todavía delegado los poderes, lo delega en el fondo después que está constituida ya la constituyente. En ese momento, como apenas son dos decisiones a tomar, yo las tomaría el primer día. O sea, el máximo que nosotros pasaríamos en ese proceso es ya 48 horas, lo cual el jefe del Estado está un poco preocupado por el superpoder que es lo que tiene que hacer. Ahora repito, no se trata de hacer otra mentira. A pesar de que esa constitución se hizo a la medida del señor Chávez, yo creo que ese no es el proceso que hoy en día nos demanda. Yo sí adelantaría que cuando haya un nuevo parlamento, hagamos un parlamento bicameral, perteneciendo a la Cámara del Senado, y en fin, algunas otras modificaciones, pero eso lo hará otro Congreso, no es. O sea, no está planteado de ningún punto de vista suspender nada, sino que se seguiría con lo que hay hasta que el presidente está investido de determinados poderes y entonces ejercería la gobernabilidad de esa manera. Una votación por una decisión. La votación es, usted acepta que sean 3 años, sí. Vamos a sustituir los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría, Fiscalía, Constituciones, sí. Punto. Ok. Cambio. Candidato, si bien está bien claro y ha sido una constante en su campaña política el hecho de hacer cambios a nivel legal, a nivel institucional, llamar a la constituyente, todo lo que nos acaba de explicar. Pero aparte de eso, ¿cuáles serían sus medidas a tomar apartando la parte legal? Es decir, la inclusión del tema económico, el tema social, obviamente si se hace un periodo de 3 años, igual que es un periodo bastante grande, en el cual habría que sentar una semilla para que quien venga o que después siga tomando medidas desde ese punto de vista. ¿Cuáles son esas medidas que usted tiene dentro de su agenda para empezar a solventar los problemas de la Venezuela? Fíjate, yo quise marcar una diferencia entre, yo digo que yo no soy de la oposición, yo tengo una posición. Y quise marcar una diferencia diciendo, esto no es un torneo de ofertas, de ilusiones, este es un torneo de realismo político. Por ejemplo, la dimensión del colapso económico de Venezuela, no lo conocemos los venezolanos. La dimensión de la deuda venezolana es, creo yo, la punta del iceberg de lo que está el país completo. ¿Cómo se pueden hacer todas las ofertas que yo oigo, conquista, vivienda, sin conocer la realidad económica del país? Es para mí un ejercicio no solo arriesgado, sino en cierta medida irresponsable. Yo no he querido acompañar en eso. La otra cosa es la constitución venezolana. Siempre son obligaciones del jefe del Estado velar por la educación, la salud, la seguridad. Eso es una obligación. Eso te pone en Venezuela se ha convertido como una cosa excepcional, ofrecer a la gente escuela, ofrecer el hospital. Eso es una cosa. Eso es algo que automáticamente tiene que hacer un jefe. No hay ni que ofrecerlo. Lo obligatorio se ha convertido en excepcional. Lo que sí le digo yo a los venezolanos, sobre todo los más jóvenes, porque hablan todas las universidades del país, les digo, mire, no dejen que les hablen del futuro. Obliguen a los políticos a hablar del presente, porque el futuro ustedes se está diciendo es ahora, no se va a decidir más adelante. Y hay una evasión para querer manejar los temas del futuro. Por ejemplo, Chávez dice siempre, no lo verán mis hijas, no lo verán mis nietas. Yo tengo hijas de 15 años, yo quiero que lo vean mis hijas, no las nietas del señor Chávez. Hay una evasión permanente al poder. Pero te repito, por ejemplo, yo tengo una larga experiencia en el manejo de problemas de desarrollo, lo he hecho del Banco Interamericano, lo hice como gobernador de Caracas. Voy a estar haciendo las otras ofertas de los venezolanos. Yo creo que lo que debe marcar el sentido de responsabilidad es explicar a qué estamos enfrentados, qué tenemos y cómo lo vamos a ejecutar. Hay un plan de la mesa de unidad de la parte técnica de primera categoría. Aprovecho para decir, yo hice mío el plan técnico de la mesa de unidad. Hay acciones muy importantes para tomar un servicio en la medida en que tengamos los recursos y lo comparto plenamente. A propósito de lo que está diciendo el candidato,
¿Cómo describiría usted la situación actual de la Mesa de la Unidad en virtud de esta reciente alianza entre el candidato Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky, y también en virtud de que usted no suscribió el acuerdo que fue presentado públicamente de la Mesa de Unidad Democrática? Bueno, gracias. En septiembre 26 de 2011, la Mesa de la Unidad emitió un documento que se llama Compromiso con la Unidad Nacional. Comenzaba diciendo lo siguiente: se trata de refundar la República. Eso me animó a mí a suscribir. Pero no solamente lo suscribí, sino que hice 2 o 3 páginas y le dije yo quisiera que me precisaran qué quieren ustedes decir con Estado participativo, democracia representativa, qué quieren decir, va a haber autonomía o no del Banco Central, qué quiero. Hice una serie de notaciones. ¿Qué sucede? Como viene el documento de lo que se llama alineamientos del plan del gobierno de la Unidad Nacional, desapareció el concepto de refundar la República y apareció la alternabilidad democrática. Un poco pasar de un gobierno como era antes de los convencionales, con los adecos, con los adecos, los funcionarios. Y eso a mí me pareció gravísimo, porque ya no era lo que estábamos hablando. Lo segundo, yo les había dicho que había que hacer un enfrentamiento directo del Consejo Nacional Electoral, que si nosotros no le decíamos a los venezolanos, estábamos en manos de un Ministerio de Elecciones del gobierno, podríamos perder las elecciones. Eso tampoco aparece ahora. Y le dije, había que hacer también, enfrentar el tema de las Fuerzas Armadas. El poder está concentrado en las Fuerzas Armadas y hay que estar enquistadas las fuerzas delincuenciales de la mafia, hay que decirlo claramente. Tampoco estaba ahora. Y hay que tener una asamblea constituyente, porque si no, no vamos a poder revocar el poder. Tampoco estaba ahora. ¿Qué hice yo? Se lo notifiqué. La reunión venezolana me dijo que era fundamental, porque me hizo el planteamiento de que yo firmara la ley. Sería el equivalente, yo tendría que renunciar a mi candidatura si firmo esto, porque estaría diciendo todo lo contrario a lo que vengo diciendo. Pero me presenté al acto, fui, aplaudí, hice todo lo que tenía que hacer para no de ninguna manera fragilizar la unidad. Por eso simplemente lo uso. No, perfecto, gracias. Señora, yo tengo 2 preguntas. Ayer el presidente Chávez, en una locución, amenazó a la banca con nacionalizarla si no destina más recursos al sector agropecuario. Y la segunda pregunta es, ¿qué opina usted de la foto que está circulando por las redes sociales del colectivo La Piedrita con menores de edad posando con fusiles? En el mundo, los primeros que subestimaron a ser Hugo Chávez fueron los venezolanos, que eligieron originalmente a un hombre que tenía un pasado de golpista, que intentó matar al presidente de la República de Venezuela, que intentó con sus tropas matar a la familia presidencial, lo cual ya era suficiente como para que los venezolanos no le dieran apoyo. Sin embargo, se lo dieron, lo subestimaron. Nuevamente, en muchos de los banqueros venezolanos, los hombres de negocios venezolanos, no es que vienen subestimando, sino que vienen acomodándose a señor Chávez. Siempre piensan que es con los demás, no con ellos. Yo creo que por eso este sistema, este régimen ha durado tantos años de esta manera despótica, gracias al acomodo de muchísimos grupos económicos, financieros y comerciales en Venezuela, que le han dado una legitimidad aparente al mundo. Tal vez esta amenaza, ¿no? El señor Chávez, como buen jefe de pandilla, amenaza permanentemente para mantener el control que él piensa que debe ejercer sobre la gente. El comportamiento típico de un jefe de pandilla amenaza nuevamente. Yo lo tomaría muy en serio si fuera uno de los banqueros. Incluso él dijo de esa manera despótica, ¿cuánto valen sus bancos? Como si los bancos valieran como si no hubiese depositantes, no hubiesen privado poniendo su dinero en la banca, lo cual es realmente un atropello a todos. En el segundo, el gobierno ha dicho ahora que repudia la fotografía. ¿Por qué la repudia? Porque los descubrieron. Esto tiene mucho tiempo. Los niños soldados, por cierto, que eso en la Corte Penal Internacional, los niños soldados de Sudán justamente le ha causado que el señor al-Bashir sea indiciado por la Corte Penal Internacional. El señor Chávez ha sumado otro delito más en su prontuario internacional con este tema de los niños. Las armas largas que portaban estos señores, estos muchachos, son dadas por las Fuerzas Armadas venezolanas. Las Fuerzas Armadas venezolanas, en determinados sectores, han venido armando a civiles a lo largo de toda Venezuela. No sabemos cuántos depósitos escondidos de armas hay. No sabemos cuántos niños han adiestrado militarmente. Venezuela por primera vez tiene sicarios, un hecho que jamás teníamos nosotros. Siempre criticábamos a los colombianos.
que los colombianos eran unos criminales y unos crueles con los sicarios. Pues en Venezuela hay sicarios y estos sicarios jóvenes han sido estimulados por el régimen. Hay un proceso de formación ideológica y militarista en los jóvenes venezolanos inspirados por el señor Hugo Chávez. El señor Hugo Chávez es el cómplice fundamental de esta fotografía, que apenas es con la punta del iceberg. Sin la menor duda han sido descubiertos. Si no, no lo hubieran descubierto, porque eso tiene mucho tiempo sucediendo. Es una acción realmente criminal. ¿Está claro? Candidato, su programa de gobierno, su plan de gobierno para la seguridad electo, ¿cómo visualiza usted qué proyecto tiene para hacer a Venezuela económicamente atractiva para el gobierno que estaba evitando Venezuela? Este es un punto cultural. Una vez la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a crear un clima de estabilidad, de paz, de confianza para generar inversiones si seguimos teniendo el mismo Tribunal Supremo, el mismo tribunal que dice que el CIADI, por ejemplo, como organismo de arbitraje internacional, no nos importa nada? ¿Con qué clase de garantía? O sea, aquí se puede, perdóname que no estoy yo gano la elección y al día siguiente tengo el frente a la Asamblea en contra del Tribunal Supremo, la fiscal, la Contralora, el Poder Moral. ¿Se puede gobernar así? Entonces, a un grupo jurista, yo le dije, yo quiero una opción democrática. Entonces me dijo uno de ellos, entonces usted quedaría impotente. No, quiere que le diga cómo yo haría. Entonces, bueno, el señor Chávez tiene el petróleo hoy en día a un precio de $50. Yo lo pondría a 20 y le cojo $87 diarios. Creo mi presupuesto paralelo. Y por el otro lado, me busco todos los fiscales, jueces que han sido jubilados, y cuento 1000 de ellos, se los monto encima del Poder Judicial. Y agarro el mecanismo de impuestos del Estado venezolano y comienzo a investigar a todos los jerarcas militares y civiles. Eso es el comportamiento de una pandilla. Ese es el que Chávez hace con nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener otro comportamiento. Por eso propongo una asamblea constitucional. Si no tenemos nosotros esa fórmula, estaremos prisioneros, seremos reales, pero en este caso seremos prisioneros voluntarios. Por eso he criticado a los que participan con el gobierno. No engañen a los venezolanos. No le digan a los venezolanos que vamos a ganar la elección para luego decir, caramba, somos prisioneros, somos rehenes. Eso no puede ser. Eso ha sido mi diferencia fundamental con los candidatos. Desde el punto de vista económico, ¿cómo hacer atractivo Venezuela? Es imposible. ¿Cómo tú vas a ser atractivo con las reglas de juego? Mientras no haya reglas de juego, mientras no haya justicia, mientras no haya tribunales, es imposible. O sea, esto es una ficción la cual hay que vivir. La única manera de nosotros lograr crecimiento otra vez es recuperar los poderes, el imperio de la ley que vuelva a prevalecer, que haya reglas, que realmente sea un país inclusivo. Venezuela hoy en día es el país fuera de aquí que menos inversiones extranjeras tiene en América Latina. Fíjate que el único hoy en día en el mundo está crujiendo la economía europea, la americana anestesiada. Lo único que está creciendo es el mundo emergente. Y Venezuela es el único país del mundo emergente que no crece. Esa es la situación de Venezuela. ¿Una otra pregunta? Una otra pregunta, yo le quería decir una cosa muy Antonio. Sí, no, disculpe. Sobre ese punto, cuando se habla con los otros candidatos de la oposición, ellos le dan mucho peso a la posibilidad de que muchos diputados de la oposición salten la talanquera. ¿Cuál es su posición sobre eso? Fíjate, Antonio, en el documento de la MUD nos manejaremos con sabiduría y estableceremos relaciones de convivencia y de negociación. Y luego pone, esto es el salto a la talanquera. Para los que no conocen la expresión, es los diputados oficialistas y jerarcas y magistrados que se pasen del lado de aquí. Eso me parece que, para decir lo mínimo, es una responsabilidad, porque uno no puede juzgar Venezuela al hecho de que los más veleidosos, de repente los peores de ellos, se vengan de este lado. Yo creo que para eso hay otra opción, como la Asamblea Constitucional. Yo creo que apostar a eso, Antonio, es realmente una irresponsabilidad. Yo les quiero pedir, agradecerles que hayan venido. Oye, y ayúdanos a que la gente, el llamado que yo hago a los venezolanos de la Florida, de los Estados Unidos, que voten y que participen, es la manera realmente de consolidar un proceso que nos requiera a todos participantes. Es un mensaje importante al gobierno de Venezuela, es un mensaje importante al gobierno del mundo, a los gobiernos del mundo, de que los venezolanos, donde quiera que estén, sigan abrazados su bandera y sigan abrazados a realmente una esperanza de poder tener nuevamente un país como el que tenemos. Mil gracias por haber venido. Gracias.